Comienza Tertulias de lo Desconocido. Dirige y presenta Pedro Manuel Girón. Muy buenas a todos, nueva cita en TDLD. Ciertamente está siendo una temporada prolífica de temas, de invitados. Recientemente nos han visitado Pedro Amorós, Miguel Ángel Ruiz, Óscar Fábrega, Jorge Barroso, Miguel Ángel Pertierra, entre otros. Os emplazo a daros una vuelta por nuestro canal de iVoox, donde están alojados todos los audios. Decir que también tenemos presencia en Edenex y más recientemente en el canal de YouTube Misterio y Conspiración. Hoy contamos con un invitado de larga trayectoria. Él es formador y consultor en comunicación, oratoria y gestión del talento. Ahí es nada. Comunicador y articulista desde hace 3 décadas. Su presencia es requerida en diferentes espacios de radio y televisión. Colabora con diferentes publicaciones escritas. Dirige y presenta el populoso programa y conocido Ángulo 13, dedicado a la divulgación de enigmas, misterios y temas fronterizos. Es autor de varias publicaciones literarias: La Laguna, Leyendas y Misterios, Animales insólitos y mágicos de Canarias, Con talento puedes, Catástrofe 77, Tragedia de los rodeos, Barranco de Badajoz, Entre leyendas y misterios, y otra publicación sería Desde mi ángulo, libro publicado en formato de ebook. Nos referimos, por supuesto, a Juanca Romero, al que saludamos. Muy buenas, compañero. Un saludo, un placer estar aquí en el programa y pasar un ratito entretenido hablando de estos temas que nos apasionan. Genial, muchas ganas de que estuvieras en Tertulia de lo Desconocido, de poder preguntarte, hablar contigo. Te presento primeramente a los compañeros que estarán, pues para hacerte preguntas en el programa. En este caso, aquí a mi izquierda, Eva Carrasco. Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanca. Muy buenas. Hola, Juan. Eva, ¿qué tal? Hola. Un placer volver a saludarte. Igualmente. Y Asís Granados, que también nos acompaña. Muy buenas, compañero. Muy buenas, Pedro. Un placer tener a Juanca en el programa y saludo a Eva. Un saludo. Muchas gracias a todos y sí. Realmente, pues ilusionados de poder hablar contigo, Juanca, y primeramente saber cómo estás. Me consta que sigues la actualidad, nosotros que seguimos tus publicaciones en Facebook, en redes sociales. ¿Cómo ves actualmente la situación a nivel local, tuyo, más cercano y en general después de este año de pandemia que a todos nos ha tocado vivir? Hombre, si hablamos desde el aspecto sanitario estricto, digamos que aquí en Canarias estamos manteniendo una línea medio baja, ¿verdad? Y estable, que no sé si es bueno o es malo. O sea, lo bueno sería que no hubiese línea que trazar, ¿no? En cuanto a las sensaciones personales, he ido pasando, yo creo que como todos, ¿no? Altibajos, ¿no? Y ahora estoy en ese momento en el que las sensaciones no son buenas, no te voy a engañar, sobre todo de frustración, ¿no? De ver cómo el tiempo pasa, de cómo pues nuestro trabajo se ve perjudicado. Los trabajadores autónomos además tenemos cosas que lo agravan, ¿verdad? Y mientras tú estás padeciendo esto, estas limitaciones, etcétera, pues ves como en los balcones de algunos pisos hay 15 estudiantes de fiesta, o cómo te ves a la juventud 15 minutos antes del toque de queda con las bolsas, llenas de alcohol y de snack, y este tipo de cosas a mí me tienen un poquito, la expresión es cabreado, aunque no es bonita decirla, pero así es como me encuentro en este momento. A lo mejor mañana es otra cosa, ¿no? Sí, aparte yo que te sigo fundamentalmente por Facebook, sí te veo bastante crítico a veces con la gestión política. Yo creo que es algo que casi todo el mundo coincide que no está siendo desde el principio la adecuada. En otros países quizá han gestionado mejor el tema de la pandemia, ¿no? Sí, sin duda. O sea, que no le quepa la menor duda a nadie. Es más, tendemos a pensar que países mal llamados del primer mundo o países nórdicos que siempre hemos sabido que están más adelantados social y políticamente en muchas cosas, pensamos que están mejor que nosotros, pero es que no tenemos que pensar en esos países exclusivamente. Es que hay países en África donde ni siquiera huelen de lejos la vacuna y la han gestionado mejor. O sea,
ese es el enfado que uno tiene, ¿no? Y te das cuenta de que determinadas cosas se mueven más por el efectismo, por el tema populista, de alcance directo, a pie de calle en el minuto uno, que las miras de proyectar las políticas referidas a esta pandemia, me refiero, por supuesto, y eso es frustrante, ¿no? Ver que estamos, y estoy generalizando, nunca está bien hacerlo, pero estamos en manos de un puñado de ineptos, insisto, generalizando, y es grave, porque no estamos hablando de organizar un partido de fútbol, ¿no? Estamos hablando de cosas muchísimo más serias que vamos a ver sus consecuencias en los próximos 10 o 15 años, consecuencias económicas. Sí, es una palabra que ya tengo apuntada, esa frustración que como somos también autónomos igual que tú, conocemos perfectamente Sí, el tema de las ayudas, que Es bueno, pues muy ya sabes que duro, en algunos casos es tarde, mal y nunca, y es claro. realmente alucinante, ¿no? Porque tenemos que seguir pagando igualmente todo, los impuestos, pero claro, el negocio no está al mismo rendimiento, no puedes abrir. Realmente es algo, es otra pandemia, la económica, la que está ya y la que se avecina. Claro, fíjate, te pongo brevemente el ejemplo. En mi caso, es, bueno, como todos estuvimos confinados durante unos meses al principio de la pandemia y para los autónomos las mutuas facilitaron unas ayudas a nivel estatal del 70% de la base, etcétera, ¿no? No voy a entrar en números. Bien, el gobierno de Canarias prometió, estoy hablando del mes de mayo, prometió cubrir ese otro 30% de la base mínima, ¿no? Bueno, pues para que tengas una idea, estamos entrando, bueno, ya estamos en abril y hay muchísimas personas que todavía no han cobrado esa ayuda única que pueden ser 200 y pico, 300 euros. Es vergonzoso, ¿no? Que eso no da casi ni, bueno, no da ni para pagar la cuota de un mes de la seguridad social, ¿no? Es triste, porque luego en la tele, pues, en la radio te salen presumiendo de qué bien que hemos vacunado hoy más que nunca, que Canarias está mejor que nadie, sí, está mejor que nadie. Canarias no, algunos canarios que viven en Canarias, pero el trabajador no, ¿no? Es triste, pero también te digo una cosa, los autónomos, especialmente, yo creo que cualquier trabajador en general, estamos hechos de otra pasta, estamos hechos para sufrir, es triste, pero es así, Sí. y de todas estas cosas nos reponemos, es decir, no hay otra, es que no hay otra. Exactamente, y mira, y le pregunto a Eva Carrasco, que también es sufrida autónoma, igual que tú, igual que yo. Eva, sí. que lo que comenta Juanca, que es realmente impresionante el nivel de, o sea, las ayudas Es que nos que están llegando. lo que veo peor, aparte de que no están llegando las ayudas, es cómo es posible que te sigan cobrando todos los impuestos, Que no como si puede estuvieras ser. trabajando. Claro, claro. No solo es el hecho que ya es gravísimo. Hay un montón de países que han dado ejemplo en este caso, ¿no? Oye, si tú no tienes ingresos, yo no te voy a cobrar la cuota. Es que ni siquiera proporcional. Pero es que partimos de una base, aquí nos quejamos de que no está funcionando el sistema de ayudas. El problema viene de muchísimo más atrás. El problema está en que en España la cuota de autónomo es, bueno, iba a decir sanguinaria, ¿no? Cuando en otros países de nuestro entorno pagan 50 euros fijos al mes, en otros no pagan durante los 2 primeros años nada de cuota, en otros países la cuota es proporcional al rendimiento, ¿no? Aquí en España te soplan, en el mejor de los casos, 200 y pico, 280, 300 euros, insisto, en el mejor de los casos, Sí, trabajes o no trabajes. O sea, esto viene de atrás. La sangría viene de atrás. ¿Qué ocurre? Que ahora no trabajas porque te lo dice el gobierno, no puedes trabajar, por el motivo que es, y a ujú. pesar de eso, ese doble rasero, no te dejo trabajar, pero no te voy a rebajar la cuota, no te la voy a eliminar. O sea, dime que no es para estar enfadado, es que somos un pueblo muy tranquilo para Sí. lo que podría ocurrir, y con esto no hago apología de ningún tipo, al contrario, somos un pueblo muy tranquilo. Es algo que comentamos nosotros habitualmente en Petit Comité y también programas, que también sabes que tocamos el tema social y aparte del misterio, y lo comentamos veces con Eva y con los compañeros. ¿Qué tiene que ocurrir para que la gente, Juanca, realmente se subleve y realmente empiece a luchar por lo que realmente le corresponde? Bueno, es una cuestión cultural. Es así, es una cuestión cultural. Hay lugares, siempre lo digo y es verdad, para conocer tu mundo tienes que haber viajado por el mundo, ¿no?
para darte cuenta de quién eres, dónde estás y por qué. Y sales fuera y te das cuenta como en algunos países por la décima, no, la centésima parte de algún problema de los que podemos tener aquí, sale en masa la sociedad, pero no sale el afectado. Sale el afectado y el resto de la sociedad haciendo de solidaridad con esta persona o con este colectivo. Esto aquí en España culturalmente es imposible, yo siento decirlo así, es muy difícil. Rara vez se ha visto en algunos casos concretos como el terrorismo, etcétera, se han visto masas salir a las calles, pero no es lo habitual, tristemente no es lo habitual, ¿no? Bueno, pues para recapitular y ir cerrando este primer capítulo, ¿no? De, digamos, de inicio, ¿no? De tema social, de cómo lo estás viviendo. Tú que tienes buena visión, que me consta, ¿cómo lo ves a corto, medio, largo plazo el tema este? Fíjate que a mí me gusta mucho, esto no lo digo, no lo suelo decir mucho, no porque lo esconda, sino porque me olvido. Yo estudié también politología, ¿no? Ciencias políticas. Es verdad que no lo acabé, pero lo estudié, ¿no? Es un mundo que me apasiona y me gusta mucho hacer estadísticas, hacer cuadros de posibilidades, ¿no? Y en este caso también lo he hecho, no deja de ser una situación sociopolítica también, además de sanitaria, ¿no? Yo te diría que vamos a estar tranquilos los trabajadores, bueno, tranquilos, vamos a estar más normalizados en el primer trimestre de 2022. Yo siento decirlo así, ¿no? Mucha promesa de vacuna, muchas expectativas respecto a la vacunación, pero todo lleva un ritmo. Siempre hay que tener presente los agentes contaminantes, es decir, no todo sale bien siempre, por lo cual hay que tener en cuenta la posibilidad de que no ocurra eso, ¿no? Y yo calculo que para el primer trimestre de 2022 podríamos estar hablando de cierta normalidad, ¿no? Antes, pues a seguir luchando, trabajando, siendo felices con nuestra gente. Gracias a Dios, muchos podemos hablar de que seguimos siendo felices con nuestros familiares, otros ya no pueden. Yo creo que eso tiene un valor añadido y hay que aprovecharlo. Bueno, pues si te parece, pasamos al misterio, aunque lo que hemos hablado ahora también tiene su misterio, tiene su miga, tiene su. Sí, Quizá sí. más, incluso en algunos casos terrorífico, ¿no? Pero bueno, vamos a, si te parece, Juanca, te hago una pregunta y luego ya dejamos paso a Eva, que también te va a hacer preguntas, Paco. En tu caso, Juanca, ¿cómo surge esa curiosidad? ¿Fue desde joven el tema del misterio? ¿Cómo te interesas? ¿O cuándo te das cuenta de que realmente te atrae todo esto? No te voy a engañar. Normalmente los compañeros que nos dedicamos a este tipo de divulgación o investigación solemos responder que desde pequeño, ¿no? En mi caso no. En mi caso, por lo menos yo no recuerdo esos instantes de pequeño. Ya tendríamos que irnos a la adolescencia, ¿no? Yo recuerdo aquellas noches en mi habitación solo a oscuras con aquellas pegatinas, adhesivos brillantes de estrellas en el techo, ¿no? Un poco friki y todo aquello. Y recuerdo un radiocassette de estos de doble cassette en el cabecero de la cama en el que escuchaba a unos personajes con una voz profunda que contaban historias de extraterrestres, de seres luminosos, seres energéticos, de ángeles, ¿no? Y aquello a mí me cautivaba. No sé si por el contenido o por la forma que tenían de comunicarlo. Yo creo que iba más por ahí, ¿no? Porque ya yo en esa época estaba apuntando maneras para el mundo de la comunicación y la radio. Ahora, pasión o meterme de lleno en el mundo del misterio, ya me coge trabajando en la radio, ya llevaba tiempo haciendo radio matinal, radio social, radio de entretenimiento, y se me ocurrió la brillante idea que fue criticado por todo el mundo dentro de la emisora de, durante las mañanas, crear una sección dedicada al misterio. Decían, eso no encaja en la mañana, la audiencia es generalmente el ama de casa, eso no va a interesar. Bueno, yo no sé si interesó o no, pero me empezó a interesar a mí. Y aquella sección de 20 minutos que hacía una vez a la semana dentro de mi programa, se convirtió en el programa. Y acabé dejando las mañanas y dedicándome al mundo del misterio radiofónico, pasado el tiempo, ¿no? Un poco fue ese el proceso. Me fue enamorando el misterio lentamente. No me sedujo de golpe, como otros muchos, ¿no? Tertulias de lo desconocido. O sea, poco a poco, por innovar en la radio, pues al final tú ves que es un tema que te va gustando, que te está seduciendo y al final te atrapa, como nos pasa a muchos, ¿no?
Claro, hombre, siempre queda el recuerdo de pequeño de ver a Jiménez del Oso en la tele, aquel hombre de esas ojeras interminables, de aquella voz tan interesante, ¿no? De aquel medallón que llevaba, que parecía una tortilla plateada ahí. Bueno, aquella imagen la tengo grabada a fuego, o escuchar a Alés en la radio de pequeño, pero digamos que los escuchaba más, los veía más como comunicadores, ¿no? Como ese hombre o esa mujer en algunos casos que contaba las cosas bonitas, ¿no? Que las contaba interesantes, ¿no? Me seducía más esa vertiente del comunicador que el propio contenido. Bien, vamos a dar paso a Eva Carrasco. Bueno, yo con lo mío. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal inexplicable que hayas vivido? Debo decir que no muchas, ¿no? O por lo menos mi sentido crítico, que también fluctúa, va variando, depende de la época de mi vida, ¿no? Mi sentido crítico a lo mejor ha desechado algunas circunstancias que en otra época hubieran sido catalogadas como tal. En algunos casos, ¿no? También soy muy crítico con muchos compañeros divulgadores que yo no sé cómo lo hacen y salen, salvo que tengas capacidades, ¿no? Pero que salen a la calle todos los fines de semana a investigar y llegan con una mochila llena de psicofonías y llegan con experiencias para hacer 4 tomos de un libro. Yo soy muy crítico con eso porque me crea ciertas dudas, ¿no? En mi caso, en alguna ocasión ha ocurrido. Quizás no hablamos de presencias, no hablamos de, aunque sí sensaciones, ¿no? Pero sí me he encontrado concretamente en un lugar de Tenerife, del sur de Tenerife, que es el Barranco de Badajoz, al que le dediqué pues un libro, como bien decías antes. Ese es un lugar realmente especial, ¿no? En lo energético, en cuanto a sensaciones, pero también en cuanto a fenómenos que pueden ser palpables y visibles, ¿no? No sé si quieres te cuento brevemente una situación que me encontré con un compañero investigador hace ya muchos años de esto. Bueno, pues nos adentrábamos una vez más, en mi caso, en el Barranco. Yo he estado casi un centenar de veces en ese lugar, pues por preparativos del libro, por rutas, etcétera, ¿no? Y en aquella ocasión sentimos como que nos estaban tirando pequeñas piedras, ¿no? Bueno, nuestro acto reflejo, el mío en este caso, fue coger la linterna, aunque todavía se veía, estaba anocheciendo, y apuntar hacia donde estaban cayendo esas piedras. Insisto, la sensación es de que eran pequeñas piedras. Bueno, lo curioso fue ver cómo cuando enfoqué con el haz de luz, vimos cómo no de arriba a abajo, que es como caen las cosas, sino que de izquierda a derecha, a una altura aproximada de 1 metro del suelo, a una altura de 1 metro, insisto, de izquierda a derecha se desplazaba una fuerte corriente incesante, o sea, no paraba, de pequeñas partículas, no era arena, era un poquito más grande, a toda velocidad, ¿no? Es un fenómeno curioso que ya me llamó muchísimo la atención. De hecho, luego fuimos a la Universidad de La Laguna a que los expertos valoraran ese fenómeno. Y bueno, pues no hay explicación. La explicación que nos dieron es que al tratarse de un lugar donde hay corrientes de agua subterráneas, se puede crear cierto geomagnetismo e imantar, para que nos entendamos, las partículas, la arena, pero nunca a 1 metro del suelo, nunca a esa velocidad y, por supuesto, nunca de izquierda a derecha, ¿no? ¿Qué es lo curioso de este fenómeno? Que bueno, lo vivimos en su día, lo contábamos en nuestros foros, lo contábamos en aquella época, los foros que habían, ¿no? Del Messenger y aquella cosa un poco ya primitiva y arcaica, pero es que pasados los años empiezo a escuchar testimonios de cosas parecidas en el mismo lugar, ¿no? Y es curioso porque el fenómeno se sigue repitiendo, no de forma constante, pero sí van saliendo cada ciertos años algún testimonio que dan datos que apuntan a ese mismo hecho, ¿no? No hay una aparición espectral en este caso, pero para mí fue una ocasión de toparme con el misterio, sin duda. Sí, sí, muy interesante. Realmente sí. Y vamos con Asís, Granados. Bueno, sí, siguiendo el hilo de la pregunta de Eva, me gustaría preguntarte, Juanca, que de todos los lugares que has ido a investigar, a indagar, ¿cuál ha sido el que más te ha impactado? ¿Bien por su historia o por los resultados que hayas podido conseguir? ¿Si has conseguido algún resultado? Muy interesante, sí. Fíjate que a mí me gusta mucho más o valoro mucho más
fíjate, más que los lugares y la historia del lugar, que me parece interesantísimo, por supuesto, y obligado a conocerlo, siempre me han interesado más los testimonios, ¿no? Lo que yo digo, la historia en cursiva. Porque los testimonios son los que cierran el expediente, los testimonios son los que cierran ese círculo en donde hay una investigación previa del lugar, donde bien dices, pues hay que conocer su historia, donde incluyes investigaciones de campo, pero los testimonios siempre, digamos que son lo más palpable, ¿no? A veces, ¿no? Un lugar concreto, me lo pones dificilísimo, pero bueno, vamos a jugar a eso, me voy a arriesgar, y yo diría, quizás por más reciente, diría que hay dos inmuebles, dos grandes casonas que a mí me atraen mucho. Ahora hablo de la isla de Tenerife. Concretamente, los dos están en la misma ciudad, San Cristóbal de la Laguna, y uno es el Palacio Lercaro, que es la actual sede del Museo de Historia y Antropología de Tenerife. ¿Por qué? Porque ahí se producen fenómenos de apariciones, fenómenos de contacto tipo golpes, raps, este tipo de fenómenos, ¿verdad? Donde hay una leyenda muy, muy bonita asociada al inmueble. Y el otro lugar sería, también en la misma ciudad, el conocido Ateneo de la Laguna. Es el inmueble que más hemos investigado en los últimos años y donde, aunque no hemos llegado a ningún tipo de conclusión, hemos obtenido algunos resultados muy interesantes desde el punto de vista psicofónico, pero también sensitivo. En este caso, en el caso del Ateneo de la Laguna, hemos acudido en alguna investigación con personas sensitivas y son coincidentes además en sus declaraciones de lo que perciben, ¿no? Aún no estando juntas, sino en tiempos separados, ¿no? Es un lugar interesante y yo aquí sí que me mojo, diría que inquietante. Juanca, según tu criterio, ¿qué piensas que le falta al misterio y qué le sobra actualmente? Eso te lo diría rápidamente, te diría... le falta seriedad y le sobra la falta de seriedad, ¿no? Pero bueno, vamos a, si quieres te lo expando un poquito más, ¿no? Cuando digo que le falta seriedad, en esto yo soy muy crítico y te agradezco que me permitas ser libre a la hora de responderte, ¿no? He sido crítico durante muchísimos años, ¿no? El estado de salud de este tipo de divulgación, vamos a meter también la investigación dentro de la misma bolsa, va variando, pero siempre ha estado al límite del desastre, ¿no? Y con esto no quiero decir que todo lo que se haga sea malo, al contrario, se hace muchísimo, muchísimo bueno, muchísima divulgación de calidad y hay investigadores muy buenos y disciplinados. ¿Qué ocurre? Que especialmente, particularmente las redes sociales, sin criminalizarlas, pero han servido de altavoz para buenos y malos. Y los malos, por la razón que sea, siempre destacan sobre los buenos. Y el sello, esa lacra que arrastramos desde hace décadas, esto no es nuevo, no había ni redes sociales en aquellos tiempos, que arrastramos de ser gente que habla de temas inventados, raros, que somos unos frikis, magufos, que nos llamaban hace muchos años, ese sello cuesta mucho eliminarlo con este tipo de trabajos que se publican, ¿no? Y yo soy muy crítico con eso. Creo que es nuestra responsabilidad ser duros con los que hacen lo mismo que nosotros, pero sin contrastar, sin calidad, sin argumentos, sin vergüenza, además, muchas veces, ¿no? Es nuestra responsabilidad, porque el que bebe esa información no sabe si eres bueno o malo, si lo estás haciendo bien o mal. Bebe la información y, por lo general, sin más crítica, ¿no? La asume y la da por buena, ¿no? Y eso es un peligro, es un peligro. Yo creo que es eso, principalmente el tema a tener en cuenta es ese, ¿no? Cuidar más la disciplina, no nos olvidemos que hacemos periodismo, seamos periodistas o no, hacemos periodismo, hacemos comunicación y eso hay que tomárselo muy en serio. La palabra comunicación va conmigo casi que tatuada. Pues yo también agradezco que te expreses con total libertad y con total contundencia. Aparte yo, bueno, los que siguen el programa saben que hablamos muy claro en el programa. Y fíjate que nosotros aquí tenemos nuestra brujita particular, que es Eva Carrasco, que es, bueno, pues clarividente, medium. ¿Qué opinas de ese fenómeno? De las personas que contactan, que son sensitivas, que pueden contactar con, no solamente con entidades, sino con personas fallecidas. ¿Realmente tú qué opinas de ese fenómeno? ¿Realmente existe? ¿Cómo funciona? ¿Has tenido alguna experiencia al respecto?
Si cogemos la fonoteca, la hemeroteca, y tiras hacia atrás y escuchas a Juanca o lees a Juanca lo que decía o escribía hace 15, 20 años sobre esto, dirás, caray, fuerte tío radical. Este era un skinhead de estos temas. ¿Vale? Claro, yo era muy crítico. ¿Por qué? Pues porque no tenía argumentos, ni para bien ni para mal. Y yo atendía a eso de esa manera, yendo en contra. Y, hombre, también esto te lo va dando las canas, la madurez, la experiencia, no nos engañemos, es así. Y yo creo que el primer gesto de madurez es reconocer que te equivocabas en otros tiempos. Porque el hecho de que exista intrusos en el ámbito de la mediunidad de los sensitivos, no quiere decir que todos los que hacen tienen esas capacidades sean iguales. Del mismo modo que un mal fontanero no convierte en malos fontaneros a todos, o un mal periodista convierte a todos los periodistas en gente mala, ¿no? El tiempo me ha enseñado de que las cosas se hacen con pausa, hasta el punto, como bien te decía antes, que incluso en investigaciones mías o en las que he participado, tenemos en cuenta la presencia de sensitivos, creo que son necesarios. Creo que no hay que valorar un expediente exclusivamente por el testimonio de un sensitivo o sensitiva, pero sí forma parte de las conclusiones. Es decir, aparataje, el que tú quieras, un trabajo histórico del lugar, el que tú quieras, testimonios, los que tú quieras, y sumamos a eso como un ingrediente más el trabajo de los sensitivos. Hay buenos y malos. Yo creo que en esto no podemos estar en contra de nadie, es decir, hay buenos y malos. Y lo mismo que te decía antes, a los malos sí, sigo pensando, hay que quitarles la careta, porque muchos tienen un nombre y un apellido conocido y lo damos por genios, lo damos por gente de mucho talento y de unas capacidades innatas que realmente no tienen. Considero que nuestra obligación, por lo menos la mía, es quitarle la careta a estos personajes. Dicho lo cual, estoy convencido de que hay personas sensitivas con capacidades reales y no son de muchísima ayuda en las investigaciones. Pues de comentar a Eva que ha tenido suerte de encontrarse a Juan Carlos Romero en estos tiempos, no Pues hace... sí. Por aparte, Pues sí. te lo Cuando agradezco. era digamos, más racial, más, digamos, más impulsivo, más contundente, y digamos que en base Sí. al conocimiento, a la experiencia, digamos que ha ido un poco, como nos pasa a todos con la edad, yo creo, ¿no? Modulando un Claro. poquito, filtrando un poquito más, pero por la parte que te toca, Eva, ¿alguna cosa de lo que comenta Juanca? Cuando quieres te En lo cua- demuestro. No, en cuanto a... me refiero en cuanto a... Me Hace refería, 20 claro, años, sí, hace Juan 20 Carlos. años te hubiera dicho, con el tono de Torquemada además, ¿no? Te hubiera dicho, demuéstramelo, ¿no? Pero es que ahora, a esta altura de mi vida, ya no necesito demostraciones. Claro. Simplemente, Sí, no, y una cosa que hemos comentado nosotros en el programa, Juanca, sí, nosotros hemos sido también muy críticos, incluso teniendo a Eva aquí en el programa Uy, habitualmente, sí. hemos sido muy críticos con determinadas actuaciones, esa praxis, esa mala praxis en cuanto a efectivamente. videntes, medium, Bueno, clarividentes, sí. que en muchas ocasiones deja mucho que desear. Hombre, yo opino que cada uno con su conciencia. Yo tengo muy claro lo que hago. Aparte, tenemos muchos testimonios, inclusive que tú sabes que salimos en la Rueda del Misterio Sí, porque también él, bueno, nos apoya y no solo él, sino los compañeros, las experiencias. Paco, que está aquí en Granados, también lo sabe y lo ha vivido y lo ha visto. Entonces, que no es esto. Y aparte, testimonios de personas que, que han mejorado dependiendo. No solo hablamos de la mediunidad, sino hablamos de la clarividencia y efectivamente. claro, y de poder eliminar algunas, llamámosles seres, entidades, digamos, de enviar a esas energías al lugar que le corresponde para que no sigan drenando a esas personas que están sufriendo o que están deprimidas, etcétera. Claro, pero tú misma tienes que darte cuenta de que además, tristemente, tienes
una obligación añadida, es la de te ves en medio de un ecosistema donde, bien sabes, hay intrusos, ¿no? Cuando digo Sí, intrusos, no digo personas que tengan mejor o peor praxis, aun teniendo capacidades. Hay personas que tienen capacidades, pero las encausan muy mal, ¿no? No me refiero a ellos, ni siquiera a ellos, me refiero a personas que no tienen ninguna capacidad y venden que sí las tienen, ¿no? Para sí, eso existe. aprovechar. Entonces, claro que existe. Entonces, todos los divulgadores tenemos la obligación de quitarles la careta, pero especialmente las personas sensitivas, personas con capacidades como tú, tienen además el doble añadido de que el doble ejercicio de también tener que quitarles las caretas. No tener miedo a qué puedan decir, que no, que si lo tengo en contra, los tengo a favor. Es que si no, jamás estaremos en un entorno saneado, un entorno blanco, como me gusta llamarlo a mí, ¿no? Es nuestra obligación. No, no, te digo más, yo estoy totalmente en contra de las personas, porque claro, cuando una persona viene, tanto por lo que sea, ¿no? Seres fallecidos o porque está mal, etcétera, primero que hay que apoyarlo totalmente y no te puedes, es un trabajo más esto, y lo que no puedes hacer es engañar. Encima es algo que es... que no se palpa, no es como el fontanero que va, te arregla ese tubo, ¿no? Y ves que se sigue escapando el agua y puedes volver a Sí, más solucionarlo. complicado Aquí, medirlo, aquí no se pesarlo, claro. palpa, Claro, pero, claro. pero que estoy totalmente de acuerdo con ello y yo he hecho algún vídeo y tal en donde cada uno con su conciencia, pero las personas tienen que tener mucho cuidado con los embaucadores y con este tipo de gente que no tiene ninguna empatía por las personas porque se están aprovechando del estado de dolor de esa persona. Claro, y fíjate que no estoy hablando ni siquiera de cuestiones económicas. Me explico. Mm, Personalmente no estoy en contra. Es que a veces alude a eso, ¿no? Se dice, Sí. ah, no, los que cobran no son de fiar. Perdone, ¿qué me está diciendo usted? ¿Cómo dice? O sea, si yo cobro por hacer radio o cobro por dar un curso, ¿no soy de fiar? Bueno, pues el sensitivo, la persona que tiene capacidades, si cobra por un servicio, es totalmente lícito. Eso claro. es diferente a si es bueno o es malo, me está engañando o no. Cobrar no es ningún pecado, ni te convierte en un mal profesional o tener falsas capacidades, ¿no? Porque a veces No, se dice eso, ¿no? El que cobra no es bueno. Caray, Sí, es todo, reducirlo mira, demasiado. aparte, estás dando tu tiempo. ¿Por qué el tiempo pues, claro. no se valora? No, Hay que, efectivamente. O sea, el yo tiempo es creo que oro. todo tiene, todo, aunque os va a sonar mal como lo digo, ¿no? Pero que se interprete bien. Todo tiene un precio, es decir, porque nuestro tiempo tiene un límite. Nuestro tiempo se acaba, llegará un día en que no tengamos tiempo, ¿no? Porque nos fuimos. Claro. O se fue el cuerpo, mejor dicho, ¿no? Eh, tiene un precio y hay que, nuestro Claro. trabajo, nuestro tiempo se paga, claro que sí, si no hay ningún problema con eso, ¿no? Claro, y aparte, por ejemplo, todos estamos en este mundo terrenal. Si hablamos de dinero, de lo que hablábamos de pagar o no pagar, el dinero es una energía, la tenemos que aceptar, es un intercambio. Las personas sensitivas también comen, también tienen que ir al súper, también Claro, tienen que pagar los impuestos, también Bueno, tienen que pagar hay la un Endesa. epígrafe incluso específico en el cual, bueno, pues estado de alta, pagas Hacienda, los impuestos, que no. Claro, es Claro. que vivimos como Es como si a todos. Juanca alguien le cuestiona, por ejemplo, que está cobrando porque realiza un curso de formación de oratoria, por ejemplo, ¿no? Sí, Pues si te empiezan a cuestionar tu trabajo, ¿no? Es que es o porque tremendo. hago una ruta del misterio, Por perdone. eso. ejemplo, O das sea, unos claro, conocimientos, hay Claro, una preparación, hay un exacto. esfuerzo, Hay una hay. preparación, porque en mi Claro. caso hay unos estudios. claro. Aparte de lo que seas, pues claro, tienes que tener un apoyo. Y luego, pues lo que tú dices, ¿no? A propósito, hablando de esto, los cursos para oratorio, Oratoria. de oratoria, Sí. ¿cómo va esto? Bueno, el ¿Qué mundo de nos la puedes oratoria, contar? ¿Qué puedes aprender en ellos? digamos que en la formación de oratoria hay diferentes niveles, ¿no? Si partimos del nivel uno, no me gusta llamarlo básico porque no me gusta hacer nada básico. Es decir, yo me he propuesto en mi vida que haga lo que haga, jamás sea básico. Tiene que ser intenso, ¿no? El nivel uno, digamos, ese primer paso de la oratoria, está especialmente pensado para personas que tienen
impedimentos para hablar delante de otras, ¿no? Que se ponen nerviosos, que les cambia el color, la temperatura, que tiemblan, ¿no? Pero ojo, no hablo de hablar a 500 o 600 personas como en alguna ocasión, pues en mi caso he tenido que hacer, sino incluso personas que tienen problemas para hablarle a otras, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Poder conseguir las herramientas para que ese muro lo empecemos a romper, ¿no? Luego, si vamos avanzando, ya entramos en otros conceptos, en otros niveles, como son la neurooratoria, ¿no? Cómo comunicar a los demás, cómo comunicarnos con ellos y conseguir que sean receptivos a través de herramientas menos orales, menos sonoras y más visuales, más emocionales, conectar, que se suele decir, ¿no? A través de la gestualidad, de la energía, de la que tanto hablamos muchas veces, ¿verdad? La energía también habla y poder encauzar eso también es una herramienta dentro de la formación de oratoria. Es un mundo amplísimo, ¿no? Es un universo, pero que a mucha gente le hace falta. Yo siempre digo que la oratoria es quizás una de las principales herramientas con las que tendríamos que empezar a salir a la calle desde que somos pequeños, pero eso no se enseña en las aulas. Al niño que habla poco o no habla nada o tartamudea, se le discrimina, ¿no? Y nunca se va a la raíz de por qué ese niño tiene esa conducta, cuáles son los motivos que hay en su casa, en su familia, entre los amigos, y por qué ese niño se retrae a la hora de comunicarse, ¿no? La oratoria va un poco por ahí, espero no haber sido muy pesado en la respuesta. La pasión me hace ser pesado. No, No, en absoluto. Y aparte muy interesante. todo lo Y contrario. lo que dices, que comentas y... A ver, en un programa lo has comentado, lo que nos enseña en el colegio. Hay cosas de materias que yo, por ejemplo, el tema de la oratoria, el tema de saber expresarse, el saber, digamos, gente que tiene muchos problemas, ese miedo escénico, que incluso son más tímidos, pues yo creo que podría ser perfectamente, sin querer quitarte el trabajo, una asignatura, ¿no? O a lo mejor serías tú la que la imparte, ¿no? O sea que no No, se podría ser. claro, de hecho la imparto, ¿no? De alguna Claro. manera no está arreglada porque, bueno, pues tenemos un sistema educativo también discutible, Sí. porque no está arreglada, ¿no? Pero bueno, cuando voy a empresas que contratan mis cursos o mis talleres para que le dé esa formación pues a sus empleados, cuando son cadenas de supermercado para el personal de caja, de atención del público, la oratoria tiene muchos frentes, ¿no? Tú notas cómo a un número importante de esos trabajadores, en este ejemplo que pongo, les hacía falta. Es decir, que alguien le diese... Es muy difícil enseñarte oratoria en un curso, en un taller y salir hablando como un loro, ¿no? No se trata de eso, sino de darte las claves, las herramientas, los ejercicios para que tú puedas ir desarrollándolo y que cada día que pase digas, caray, lo que me he ido perdiendo, caray, qué placer, qué sentimiento de euforia más interesante cuando salgo a hablarle a 200, a 500, a 20 personas, da igual, y, y me voy a casa, ¿no? Y empiezo a sentir esa energía tan chula que se genera, ¿no? De allí a aquí, de aquí a allí, ¿no? Como se suele decir, eso es comunicación, ¿no? Eh, Qué pena que no esté en las aulas, pero bueno, hay tantas cosas que podríamos llevar a las aulas como la propia gestión del talento y no se hace, ¿no? Pues sí. Efectivamente, fíjate, hemos pasado de los sensitivos a la oratoria, que es un cambio bastante drástico, pero tertulia de lo desconocido es así. Vamos a ir, bueno, y aparte, como en la primera incursión de Juan Carlos Romero, le queremos hacer muchas preguntas. Y yo creo que, Paco, yo creo que tienes también así, alguna cosita para Juanca, seguro. Sí, ahora vamos a pasar a la ruta del misterio que hace Juanca también, por allí por Tenerife. Me gustaría, sé que ha sido un año difícil a la hora de visitas, seguramente, por allí también, igual que por aquí. Pero me gustaría que nos contara en qué consiste la ruta y qué podríamos ver si tuviéramos la ocasión de poder estar contigo una noche de ruta. Claro que sí. Rutas Misteriosas, que es la empresa que gestiona esta actividad, digamos que no solo realiza estos itinerarios, estas rutas en Tenerife, ¿no? La tienen diferentes ciudades y provincias españolas, ¿no? Pues son un montón, me voy a dejar algunas si es que solo voy a nombrar las de Tenerife para no fastidiar a ningún compañero, ¿no? Pues somos 24 compañeros, todos divulgadores, comunicadores del mundo del misterio, escritores del mundo del misterio, ¿no? Eso yo creo que ya nos da un sello de calidad o de diferencia, ¿no? Aquí en Tenerife tenemos de momento, 4 itinerarios diferentes, 4 rutas diferentes. Son rutas callejeando
Y el ingrediente principal, digamos, es, primero, que el guía, como decía, es comunicador y escritor sobre estas temáticas, pero es que además el ingrediente va a ser el misterio, la leyenda. Nos alejamos de conceptos artísticos o a lo mejor estrictamente históricos, ¿no? Que también, digamos, estas historias que nos gustan, contadas a pie de calle por quienes las investigan y mejor las conocen, ¿no? Además, en muchos casos, pues incorporamos psicofonías de esos lugares que vamos visitando o transitando. Un poco esa es la filosofía de Rutas Misteriosas, ¿no? Hablabas o me preguntabas por este último año, pues como para todo el mundo, complicado. Durante el confinamiento estricto, evidentemente, no pudimos pisar la calle, el verano sí. Bueno, aquí en Tenerife en noviembre tuvimos que parar, las hemos recuperado hace muy pocas semanas. Hemos estado así, como todo el mundo, con incertidumbres, los grupos mucho más limitados. Al principio, antes de pandemia, eran de 35 o 40 personas cada fin de semana en cada grupo, con 3 o 4 pases por fin de semana. Ahora pues, los grupos tienen que estar en 10, 12, 15, en qué nivel de alerta estemos, ¿no? Pero bueno, es pasión, al final es comunicación, vuelvo a lo mismo, es decir, es hacer radio, es hacer un artículo en prensa, pero a pie de calle. Enseñar el misterio es cultura, que a nadie le quepa duda. Correcto. Juanca, 27 de marzo de 1977, siglo pasado, Tenerife, 583 fallecidos. Estamos hablando del accidente de los rodeos, que tú bien conoces, que has escrito incluso un libro al respecto. Apariciones, bueno, pues fantasmas. ¿Realmente qué pasaba allí? ¿Por qué hay gente que incluso, testigos, que veían incluso apariciones grupales por la pista de despegue? ¿Qué nos puedes contar? Sí, el accidente de los rodeos del 77, la mayor tragedia aérea de la historia, digamos, se relaciona a estos fenómenos insólitos de una forma un poco natural, ¿no? No hay pruebas que nos digan que estos fenómenos están ligados íntimamente con aquel accidente. Pero bueno, ocurren en el mismo lugar y por tanto es normal, insisto, que lo relacionemos. Hay que saber un dato, y es que solo en la década de los 70, en ese aeropuerto hubo 1000 víctimas mortales. Es que el dato es escalofriante. Cierto es que en tan solo un accidente hubo 583 víctimas, es decir, más de la mitad. Pero en una década, 1000 víctimas mortales. Es un número a tener en cuenta, ¿no? Es decir, esa impregnación, si se me permite decirlo así, esa impregnación está presente en el aeropuerto de los Rodeos, en sus pistas e incluso en algunas zonas colindantes, barrios colindantes del aeropuerto, ¿no? Bien apuntabas, fenómenos de apariciones, famosa niña de la garita, en el ámbito militar castrense muy conocida, ¿no? En esa base militar que colinda o linda con el aeropuerto. Y uno de los fenómenos de apariciones que más me cautivaron fueron los fenómenos de apariciones grupales. En paz descanse el don Ignacio Royer, ya falleció este hombre octogenario, contaba con una naturalidad increíble, él y su mujer, cómo desde la azotea de su casa veían lo alto de la terrera del aeropuerto, en la pista de rodadura, ¿vale? Veía un grupo de personas moviendo los brazos sin desplazarse, ellos quietos pero moviendo los brazos, y cómo a la derecha, con una cierta distancia, otro grupo, en este caso ellos hablaban de niños, iban corriendo, desaparecían y volvían a aparecer en el punto de partida. Cuando yo le preguntaba a don Ignacio y a su esposa, ¿y esto quiénes creen ustedes que eran? Ustedes, bueno, saben que aquí en Canarias usamos el ustedes, ¿no? Sí. Ellos tenían claro que eran los muertos. Y su esposa me decía, oh mi niño, yo le ponía una vela para que los muertos descansaran. Lo interesante del fenómeno es que este matrimonio octogenario, ella tenía 70 y mucho en aquel momento cuando hablé con ellos, no conocen conceptos del mundo del misterio, no saben lo que es la parapsicología, la bilocación, no saben nada de eso, no saben quién eres tú, quién soy yo, no saben nada de eso. Y te describen lo que están viendo con esa naturalidad, ¿no? Es interesante, y interesante también es cómo dos personas al mismo tiempo están viendo el mismo fenómeno de apariciones, algo que tampoco es habitual, ¿no? A mí me cautivó mucho, ¿no? Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es Sedenex,
la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es. Hombre, es muy interesante que dos personas sean capaces de ver un fenómeno de esa naturaleza, ¿no? Incluso algún audio que yo he escuchado, Juanca, tú haces esa similitud con el camping de los Alfaques, en el cual Eva Carrasco y un servidor estuvimos con otra compañera hace ya como 3 años, 3 o 4 años. Digamos que esa similitud podría ser en cuanto a, bueno, pues lo trágico del accidente y de esas apariciones en grupos, grupales bueno, de entidades, de almas, de seres, ¿no? Y que se nota, sí. ¿eh? Sí, a mí me recuerda siempre a ese expediente porque es cierto, bien dice, el expediente de los Alfaques también es tremendo, ¿no? Es tremendo lo que ocurrió allí. Y es verdad que la casuística en esa carretera, en ese entorno, a veces es similar, ¿no? Personas que aparecen en el margen de la carretera, incluso se ha hablado de niños con un cubito para jugar. Bueno, esos son ingredientes que luego podremos poner en cuarentena si quieres, ¿no? Pero que sí tiene coincidencias en muchas cosas, ¿no? En lo impactante de la tragedia, lo repentino y las apariciones que luego se van produciendo en ese entorno, ¿no? Claro, ese dolor que queda allí, esa impregnación que se habla, ¿no? Claro, Para claro. psicología, tantas personas a la vez que fallecen, pues evidentemente dejan un rastro que eso es lo que posiblemente se esté manifestando tanto en un sitio como en otro. Yo con el libro Catástrofe 77 realmente me planteaba un reto, ¿no? O dos retos. El primero, que se trataba del primer monográfico escrito sobre una tragedia que había ocurrido tantas décadas después, antes, perdón, o tantos años antes, ¿no? Ese era el primer reto, ¿no? Cómo nadie se le había ocurrido hacer un monográfico sobre el hecho histórico en sí, sobre el propio accidente. Pero es que el segundo reto que yo me planteaba es decir, en el mismo libro, en la segunda mitad del libro, pero en el mismo tomo, voy a hablar también de misterios, ¿no? Y yo pensaba, me van a apedrear, ¿no? Me van a criticar. No quiero faltar al respeto a nadie, pero esto va a ir por ahí. Y sin embargo no ocurrió, ¿no? He tenido a lo largo de estos años, y el libro ahora, bueno, pues saca su 4ª edición en unos meses, he tenido el respeto no solo de familiares, de supervivientes, sino el respeto de personas que trabajan en el ámbito del aeropuerto, de la aviación, pilotos, controladores, etcétera. Y además creo que el respeto de los compañeros divulgadores del misterio que, bueno, ven que el enfoque no iba por el lado vamos a decir, de especular, de lo friki, ¿no? Sí, Sino lo todo más lo, morbo, ¿no? claro, no, sino todo lo contrario, ¿no? Te puedo decir que tengo testimonios grabados para documentarme de personas que trabajaron en las labores de recoger aquellos cuerpos, etcétera. Hay descripciones que ni siquiera las transcribí para el libro porque me parecían muy duras, ¿no? Para decir que algo ocurrió no hay que entrar en el detalle extremo, ¿no? Y esto sí que lo tengo, ¿no? Y eso fue así, fue lo peor, ¿no? Pero bueno, tampoco hace falta a veces contar todos para que conozcamos todo. Bien, vamos entrando en la recta final, que tampoco queremos robarle excesivo tiempo a Juanca Romero. Eva. Bueno, entonces, en este momento, con la evolución que tú llevas, sí que ahora podrías decir que existe y que crees realmente en que hay vida después de la vida, o como otros dicen, vida después de la muerte. Yo me muevo más en conceptos relacionados con la energía. No sé si eso es, podemos decir, vida o no. Lo que sí tengo claro es que formamos parte de un envoltorio. A veces hay personas que tienen un envoltorio más bonito, otros menos, ¿verdad? Unos tienen el envoltorio más gordo y otros más flaco, pero somos somos un cuerpo, somos un envoltorio y quizás eso sea lo menos importante. Sí tengo claro que somos energía, tengo clarísimo, y esto me lo enseñaron en la escuela, que la energía no desaparece, la energía se transforma, y como tengo claro eso, también tengo claro la trascendencia, ¿no? Y sé que cuando llegue el momento de despojarnos de lo que tenemos como cuerpo, estaremos en otro lugar, estaremos en otra cosa, estaremos en el ambiente, estaremos en la sonrisa de un familiar cuando te recuerde, estaremos ahí, ¿no? Esa es mi idea de todo esto, ¿no?
Ya pensar si ahí al otro lado hay un ser que también tiene 4 extremidades como nosotros, que nos está mirando, que se quiere comunicar con nosotros, eh, creo que todavía no ha llegado el momento de yo sentarme a planteármelo en serio de verdad. Fíjate lo que te digo, ¿no? Ujú. Prefiero atarme, prefiero agarrarme a lo que creo que es la trascendencia, ¿no? La energía, en definitiva. Mm. Somos energía y dejamos Sí, sí, este sí. cuerpo físico, efectivamente. Y aparte dicen que no se destruye, que solo se transforma. Así que, bueno, pues en este caso nos cogemos Efectivamente. a la parte más beneficiosa para nosotros, ¿no? Porque Mm. yo creo que muchos de nosotros, mucha gente de la que no nos escucha, pues de una forma u otra querría continuar, ¿no? No sabemos en qué forma, en qué estado va, si es un poco más etéreo, más espiritual, si digamos que volvemos a reencarnarnos, que no sé exactamente, Juanca, si él cree en la reencarnación. Bueno, es que, claro, ese es un paso más de lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Es decir, vale, lo que somos, llámalo como quieras, va a formar parte de otro envoltorio humano, etcétera, ¿no? Fíjate que yo hasta ahí no llego, ¿no? Lo mío quizás sea más poético, ¿no? Mi idea, ¿no? O, o quizás menos demostrable si quieres, ¿no? Vuelvo a lo mismo, es decir, cuando yo recuerdo a un familiar y sonrío, en ese momento la energía de ese familiar está entrando en mí, está en mí, ¿no? Esa es mi forma de verlo. Insisto, a lo mejor es demasiado cómoda, ¿no? Pero me sirve, me ayuda y estoy convencido de ello, con lo cual, ¿para qué más, no? ¿Para qué entrar a divagar si somos esto, somos lo otro, si he sido malo, voy a ser una energía, un ente negativo, allá donde vaya? No me quiero plantear nada de eso, ¿no? Prefiero ser más simple, más básico y convencerme de que estoy, que somos eso, energía, ¿no? Y por ahí fluiré. Y el día que uno se vaya y a lo mejor tú mismo escuches esta entrevista dentro de muchísimos años, a lo mejor hay un momento en el que te sale una sonrisa. Pues en ese momento mi percepción de todo esto es que yo estaré ahí, ¿no? Funciono así. Bueno, Sí. pues queda grabado, así que mira, la entrevista se va a, a difundir, se va a divulgar, queda registrada. Bueno, espero que Para, para muy tarde, que tengo 48, déjalo para unas cuantas décadas si eres después. incluso, eres insultantemente más joven que nosotros, o sea que imagínate. Bueno, Estamos ahí, Insultantemente no oye, creo, ¿eh? No creo. Además, no es cuestión de ser o no ser más joven, sino exacto. de sentirse o no sentirse, es e el alma. incluso a veces de parecerlo. Sí, sí, hay personas muy, Exacto. muy mayores en edad Ahí, en totalmente de del acuerdo, DNI ¿eh? y luego espiritualmente son muy jóvenes, ¿no? Incluso también lo Efectivamente. hemos comentado en el programa nosotros con Eva, que hay niños que los ves y ya actúan como si Viejo. fueran almas viejas. Sí, sí, Es sí, curioso. porque son almas más viejas y hay gente que tiene pues 60 y es un alma más joven de lo que su cuerpo físico es. Pero fíjate cómo esa energía, ¿verdad? Que lo estamos llamando alma. Y es Sí, interesante lo que estamos planteando, porque igual el alma es eso. Cuando decimos que el alma pesa X gramos, a lo mejor estamos pesando energía, ¿no? Habría que planteárselo, ¿no? sí, esos Ahí sí, 21 gramos que decían, ¿no? sí, 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 ahí Pertierra tiene mucho que decir. Yo recuerdo Sí, a Pertierra, él participaba hace muchos años en nuestro ángulo 13 con cierta frecuencia en el programa de radio y planteábamos estas cosas muchas veces, ¿no? Pero sí es cierto que esa energía es capaz de modificar el envoltorio. Que está claro que el envoltorio se pudre, somos carne, somos lo que somos, pero esos viejos, y lo digo con cariño, que tienen esa buena onda, esa buena energía, tú los miras y parecen chavales, ¿no? Van ágiles, solo les falta ir dando saltitos como las cabras y cantando, ¿no? Y sí, sí. después hay niños que tienen la cara física, Sí, parecen abuelitos, ¿no? Y dices tú, pobre. sí, sí, Y es verdad, es muy curioso, ¿eh? claro, ¿eh? Es decir, la energía también transforma el envoltorio. Está claro, cuando estamos enfermos, cuando nos sentimos mal, cuando tenemos una depresión, nuestra cara cambia, languidece, se reconvierte, ¿no? Sí, Por eso yo creo que lo de la energía es muy importante tenerlo en cuenta y hay a que mí mimarla. una frase que me gusta mucho, Juanca, y es que la que dice que somos lo que pensamos que somos. Sí, sí, Realmente, cuando tú te crees que, bueno, pues eso se nota luego en el espíritu, en la forma de actuar, en la vida en general, el contacto con los demás, ¿no?
Pues estamos haciendo hoy una entrevista, bueno, pues a muchos niveles de Juanca, que nos daría para, seguiríamos preguntándote, de hecho, nos van a quedar muchas preguntas en el tintero. Que se pueden hacer otro día. Efectivamente, volvemos a molestarte con toda seguridad, pero sí quiero que Paco Granados, una última cuestión para nuestro invitado. Bueno, sí, ya la última para terminar. Yo sé que Juanca es muy crítico. Yo creo que en esta cosa también es algo crítico. ¿Qué opinas de los tantos grupos de investigación que se están creando últimamente que van a lugares abandonados? Que no quiere decir que estén abandonados y tengan espíritu antes, pero bueno. ¿Qué opinas de cuando hacen directos, lo graban y recogen psicofonía y recogen de todo? ¿Qué opinas sobre estos grupos? Los hay serios, por supuesto, pero... Efectivamente, ¿no? Por eso voy a partir de eso, es decir, de entrada, para que nadie luego prejuzgue o juzgue sin haber entendido lo que digo, quien pueda escucharlo, ¿no? De entrada voy a decir que siempre hubo grupos muy serios que se dedican, y aquí sí lo voy a poner en mayúsculas, a investigar. Bien, punto y final, o punto y aparte. Dicho lo cual, hay muchísimos grupos que están saliendo como setas y setas de las que no se pueden consumir. Están saliendo infinidad de grupos que no investigan, que usan la palabra investigación para hacerse un tocho de fotos, hacerse un directo, ponerse un chaleco multibolsillo muy chulo y unas grabadoras chachísimas con lucecitas azules y lo llaman investigación. Amigo, una investigación empieza en una hemeroteca, en una biblioteca, a través de un ordenador y documentos, con los legajos, con los periódicos antiguos. Una investigación empieza ahí y luego me voy al lugar. Y en el lugar puedes estar meses y años y no obtener nada. O vas una primera noche, oye, y te tocó el bingo. Pero no es eso, no es un fleje de fotos que las sueltan todas en internet o en un vídeo, que salen ahí, algunos incluso, ya no te digo yo, las borracheras que se cogen y las emiten. Bueno, hay de todo, ¿no? Del 100%, si me quedo con un 20, me convierto en una persona feliz. Y es algo que siempre me he considerado, una persona feliz. Y cuando no se recoge nada, pues también hay que decirlo, Claro, no pasa nada. Es que la mayoría de las veces es así. O sea que... Es que esa es la investigación. A veces me preguntan, oye, en este lugar no hay psicofonía. Qué raro, qué raro. Digo, ¿cómo que qué raro? ¿Pero tú te crees que esto es hacer churros o qué? O sea, lo normal es que no haya psicofonía, lo normal es que no haya fenómenos. Eso es lo normal. Claro, pero la satisfacción de haber investigado el lugar, Claro. la satisfacción del conocimiento, ya hablo ahora a título individual, que te lleva ese aporte a tu propia vida por haber conocido ese lugar, por haberlo investigado, por saber que tal persona fue quien fundó ese inmueble donde no se ha manifestado nada. Bueno, pero conoces ya la historia, te has enriquecido como ser humano, ese es el valor. Exacto, Y además, te has interesado por el trasciende sitio. tu información, ¿no? Trasciende y se la llevas a los demás. Sí, se trata de eso. Pues Granados Asís, muchísimas gracias por participar y ayudarnos a, bueno, pues en este caso, iba a decir a interrogar, ¿no? A preguntar a Juan Carlos Romero, que está siendo todo un placer y un descubrimiento para nosotros, que ya lo conocemos de hace años, pero evidentemente no a nivel tan personal, tan íntimo, ¿no? Asís, muchísimas gracias, como siempre, compañero. Nada, gracias a ti, a Eva, y un placer haber escuchado, que lo sigo por las redes, pero nunca habíamos coincidido en hablar así un poquito, y ha sido muy agradable y encantado de haber compartido este ratito. También para mí, contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Asís. Antes de despedirte, Juanca, evidentemente, tenemos que hablar de Ángulo 13 rapidísimamente. ¿Qué proponéis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Dónde se puede escuchar? Bueno, pues después de viejo me he hecho moderno y lo que he hecho esta temporada es decir, bueno, en el mundo de la radio está imposible, por lo menos con el ambiente actual, y me he ido a YouTube, algo que no había casi ni tocado casi nunca, ¿no? Y pues estamos haciendo el Ángulo 13 en YouTube, canal, y ahí pues seguimos hablando de lo mismo, bien conoces los temas de los que hablamos porque te dedicas o se dedican ustedes a lo mismo, ¿no? Hablar de misterio, charlar con amigos. Y mi intención esta temporada ha sido, más allá del misterio, más allá de estas temáticas, conocer a la persona con la que nos sentamos en el programa cada semana, ¿no? Sí, aparte tuvimos la ocasión de participar en este canal, en tu programa, y nosotros encantadísimos. Sí, pero espérate, que aquello fue una cosa breve,
porque íbamos a hacer un congreso y hice pequeñas conexiones con todos los compañeros de ese congreso. Correcto. Dicho lo cual, tenemos todavía una cita pendiente. Pues mira, la apuntamos y cuenta con nosotros. Eva, Sí, desde luego. ¿algo para Juanca? Bueno, primero, muchas gracias. Y segundo, que ha sido una maravilla tenerte en el programa, también por tu sabiduría y por tu trayectoria. No, soy el gran ignorante que quiere seguir siendo ignorante mientras aprende. Eso es humildad. No sé cómo lo llaman. A mí me apetece siempre aprender. Fíjate, llevamos un amplio hablando y ahora cuando desconectemos, porque yo funciono así, empiezo a procesar esta conversación que hemos tenido con calma, ¿no? Me gusta disfrutar eso, ¿no? Y estoy convencido de que aprenderé, de que estoy aprendiendo, de que he aprendido en esta conversación. Aplicarme eso siempre me ha funcionado y yo creo que de eso se trata, ¿no? De aprender cada vez que pisamos la calle, respiramos o como en este caso hablamos con amigos. Aprendemos todo de todos, afortunadamente, y de eso se trata, ¿no? El Tertulia de lo Desconocido, el programa que realizamos desde hace ya 6 años y pico. Se trata de eso. También, aparte de los temas, de las temáticas, también conocer a las personas, porque detrás de todo esto, el misterio son personas las que lo hacen, no temas sociales. ¿No, Eva? Sí, sí, desde luego. 6 años, es un programa abuelo ya, ¿eh? Sí, ya sabes que no es fácil, ¿no? El estar tanto tiempo en el candelero, pero mira, ahí seguimos, ahí seguimos. Sí. Eva Carrasco, muchísimas gracias. Bueno, a ti a Paco y a Juanca, desde luego. Muchas gracias, Eva. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Terminamos con Juanca. Bueno, pues una forma de contacto, alguien que te quiera comentar. Por cierto, te animo a que sigas con esa vitalidad, con ese espíritu crítico en el misterio que yo creo que es fundamental. Pues te agradezco mucho la invitación. Me apetece siempre charlar con los amigos, la comunicación que no nos falte nunca. Y si me preguntabas por una vía de contacto, yo siempre digo que en las redes estoy, por Juanca Romero, en Facebook, en Instagram, especialmente en Facebook, y a través de la página web juancarromero.com. Ahí pues encontramos nuestras batallitas y conversamos. Bueno, cuenta con nosotros para lo que necesites. Esta es tu casa, Tertulia del Desconocido, y nada, un placer, Juanca. Hasta siempre. Un abrazo, amigos. Buenas noches. Buenas noches.